Del clima, pero a nivel mundial, y específicamente nos referimos a las olas de calor. De acuerdo a los expertos, en muchos años no había ocurrido lo que está ocurriendo justamente en este mes. De acuerdo a lo que indican los expertos, ya son 17 días de julio los más calurosos. Esto no había ocurrido en los últimos 40 años. También se han registrado diferentes fenómenos extremos, desde Arizona en los Estados Unidos hasta Roma en Italia. También las olas de calor que viven afectando o han afectado en los últimos días a específicamente América del Norte, Europa, Asia y también parte de África. Atención, porque en este momento le vamos a dar la bienvenida al licenciado Rafael López. Él es director de Información Geográfica y Gestión de Riesgos del Ministerio de Agricultura. Licenciado López, bienvenido a TN23. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Es importante hablar de lo que está ocurriendo no solo en nuestro país, sino a nivel mundial. Pero específicamente en Guatemala, ¿qué está ocurriendo? ¿Qué ha ocurrido? ¿Y qué se espera para el resto de julio, por ejemplo? Como se ha mencionado desde inicios de año, prácticamente, digamos, la inestabilidad que ha formado el fenómeno del Niño, nosotros como Ministerio de Agricultura realizamos lo que le llamamos un análisis agroclimático. El análisis agroclimático pretende observar las inclemencias del tiempo, pero aplicadas prácticamente a la agricultura. Recordemos que la agricultura, cuando hablamos de una agricultura digital, es poder utilizar sistemas de información geográfica, imágenes satelitales, la tecnología que esté disponible, más el acceso a la comunicación con los extensionistas para tener información oportuna que pueda dar recomendaciones antes de que ocurran. Lamentablemente, el fenómeno del Niño a nivel mundial, pues también en la región centroamericana, el calentamiento del Océano Pacífico, podemos decir que cuando el calentamiento después de 27.5 grados de temperatura, el Océano Pacífico sube ese nivel, pues ya es un fenómeno del Niño. Y es lo que está sucediendo, tenemos el Océano Pacífico muy caliente y esto está provocando una inestabilidad, como hemos observado, una inestabilidad que a veces confunde, porque las personas dicen estamos hablando de fenómeno del Niño, estamos hablando de sequías y está lloviendo. Pero prácticamente esa es la inestabilidad que provoca el fenómeno del Niño. No es que deje de llover en su totalidad, pero sí desconfigura totalmente la época lluviosa como la conocemos normalmente. Esto es muy importante, licenciado López, porque si mal no recuerdo, 2014, 2015 aproximadamente, fue la última vez que sufrimos de sequía prolongada y justamente estábamos padeciendo el fenómeno del Niño. En el resto, hasta la fecha, habíamos hablado del fenómeno de la Niña, que por el contrario acarrea mucha lluvia. Recordemos que el último año que hablamos del fenómeno del Niño fue el año 2018. 2018 empezamos con un fenómeno del Niño también, que Guatemala, digamos que no le prestamos atención, pero tuvimos al volcán de fuego también activo que nos hizo desviar la mirada. Correcto. Pero realmente tuvimos afectación en cuanto a sequía, tuvimos pérdidas en cultivos también en el 2018, más la afectación que nos dio el volcán. Y al ver esos mapas recurrentes, es cierto, el año 2023 siempre hacemos una comparación de años análogos. Y por ejemplo el mes de junio y julio en las máximas de temperatura, no solo Guatemala, sino internacionalmente, no las había tenido. Entonces, no teníamos cuadros comparativos para poder observarlo y ver el calentamiento que estamos teniendo, porque es una época, digamos que lluviosa parcialmente, pero más cálida, sobre todo, y eso es muy anormal a los años anteriores que hemos tenido fenómeno del Niño. Dato muy importante, definitivamente en 2018 fuimos afectados entonces por el fenómeno del Niño. El 3 de junio, para ser específicos, ocurrió la tragedia con el volcán de fuego y prácticamente la atención se desvió hacia ese fenómeno. Ahora, si hablamos de fenómeno de la Niña, en el área de agricultura de nuestro país se ve afectado por la cantidad impresionante de lluvia. Ahora es al revés, también se ve afectado porque está lloviendo justamente en este momento, pero hemos tenido días de mucho calor. ¿Cuáles son los cultivos, las áreas que básicamente se han visto afectadas este año? Hasta este momento nosotros donde hemos tenido, digamos, la mirada, el INSIBUME como rector del clima, principalmente ahora, hemos cambiado la perspectiva, digamos, al mes de agosto, septiembre y octubre. Y prácticamente la zona de Boca Costa, todo este sector que tenemos en el sur del país, ha estado siendo afectado con una lluvia arriba de lo normal, llamémoslo así. En eso nosotros hemos estado monitoreando café, caña de azúcar, rula y granos básicos, que es maíz y frijol, huertos, palmas de aceite, café y macadamia, el mango, otros cultivos como la piña, hortalizas, cacao, cítricos, aguacate, arroz y pastos, que es lo que tenemos prácticamente en estos sectores que estamos hablando de vulnerables por lluvia. Ahora, en el tema de no lluvia, que es el déficit hídrico que estamos mencionando, prácticamente este es otro sector del país
el famoso llamado corredor seco, que ahora hemos tenido una nueva denominante al llamarle corredor seco ampliado, porque prácticamente ahora llegamos hasta Huehuetenango, Franja Quiché y Huehuetenango, que prácticamente se amplía la zona, que corredor seco es el nombre que nosotros le conocemos comúnmente, correcto, pero técnicamente es la zona semiárida del país. Entonces prácticamente ahora tenemos esa doble afectación, lluvia, como hemos dicho en algunos lugares. El problema es que la lluvia es muy fuerte, pero es muy pasajera. Y después vuelve la temporada cálida y hay otros departamentos que van a tener vulnerabilidad por el déficit hídrico. Ahora, ¿cuál es el riesgo que corremos los guatemaltecos con todo esto, licenciado López? ¿Cómo ubica usted al país si la situación continúa de la misma manera a finales de octubre, por ejemplo? Hemos estado dando recomendaciones porque prácticamente Guatemala ha estado trabajando en semillas de maíz y frijol mejoradas, tolerantes a la sequía. Pero recordemos que se ha estado preparando eso en temporadas donde ha sido de lluvia. Este año lo estamos poniendo en práctica. Correcto. Entonces esperamos que la semilla pues también sea tolerante, pero recordemos que lo que está en riesgo es el hecho de que la lluvia no es permanente, la lluvia es muy cortante. Entonces ahorita que estamos en esa inestabilidad tenemos una media lluvia pasajera, las ondas del este están provocando lluvia, pero conforme pasa el tiempo tenemos ya el mes de agosto con la segunda temporada de la canícula, que es una canícula prolongada como se le llama, y puede provocar problemas porque las plantas se estresan. Entonces las plantas tienden a estresarse, eso debilita su crecimiento o puede ser también que lo lleve a la muerte. Entonces podríamos tener problemas en cuanto a la producción. Es muy prematuro ser tan extremistas en cuanto a riesgo, pero sí estamos siendo muy sinceros en el monitoreo que estamos viendo para poder prever y dar recomendaciones oportunas que nos sirvan para paliar un poco la crisis, porque es una crisis no buscada por Guatemala, sino es una crisis mundial. Ahora, esto es muy importante, esto no está ocurriendo únicamente en nuestro país. ¿Tienen ya de alguna manera los protocolos de prevención, las recomendaciones para todo el sector agrícola? Pero si pensamos negativamente y no funciona la semilla que usted está mencionando, ¿qué hacer? ¿Cuál sería la respuesta de las autoridades? En este momento principalmente ya la Conreda ha activado el protocolo y nuestra alerta está en naranja. Todos pertenecemos a la ¿En qué cantidad de municipios hablamos? Específicamente estamos hablando de una vulnerabilidad específica de 48 municipios en una franja roja, digámoslo así. En una alerta roja tenemos a 117 en naranja y a 70 en amarillo. Si lo vamos a ver como un semáforo, digámoslo en el monitoreo, en el cual ya empezamos nosotros a hacer nuestro monitoreo, a estar alerta sobre estos sectores, porque principalmente el déficit hídrico puede provocar daños. Entonces, conforme pasan las semanas, claro que cada ministerio está haciendo su plan, nosotros tenemos un plan institucional de respuesta, en el cual tenemos que observar el tema del seguro agrícola, que también tenemos dentro de nuestros planes activos de este año. Tenemos también el seguro agrícola, se está transfiriendo información para la captación de sistemas de agua, que es lo que se está haciendo, y las recomendaciones. Es muy importante que la información es brindar recomendaciones, que la información fluya, que no sea una información técnica de la mesa de los técnicos, valga la redundancia, sino también de los agricultores, traducida para que ellos puedan pues colaborar. Los agricultores son expertos en Guatemala, pero necesitan la asesoría y la asistencia. Y esto es muy importante lo que usted menciona, porque en muchas ocasiones hay mucho lenguaje técnico que no se termina de comprender, no saben qué hacer. Y de hecho le quiero plantear esta pregunta justamente por lo que usted mencionaba. Nuestros televidentes en este momento se estarán preguntando, muchos no comprenden el lenguaje técnico, cuesta entenderlo, de hecho, ustedes se preparan para eso, pero lo primero que uno piensa cuando escucha este tipo de noticias y la pregunta en general es, no va a haber maíz, no va a haber frijol y todo se va a poner caro. ¿Puede pasar eso? Puede pasar el hecho de que tengamos afectación por ello. Ahora, lo que yo quiero comentar es de que sí se está trabajando en los planes, digamos, plan B y plan C al respecto, porque sí es muy necesario el poder prever. El Ministerio de Agricultura pues tiene su dotación de alimentos asegurada también, tenemos el almacenamiento correspondiente, así es de que se están preparando los planes para que las zonas vulnerables sean atendidas. Ahora el tema de la especulación de los precios, siempre nos sumamos al hecho de no especular. Yo quiero mencionar, por ejemplo, en el caso del corredor seco, como le llamamos comúnmente, maíz y frijol representa el 25% de la producción de todo el país. Entonces, esa es la vulnerabilidad que tenemos específica y el resto está en las zonas donde está lloviendo más. Entonces, digamos que es una balanza a la cual no podemos contabilizar ni ser tan, tan de riesgo a nivel nacional, sino es de conocer los sectores.
para poder dar las vulnerabilidades exactas donde se necesita. Y sobre todo, como usted mencionaba también, que estamos hablando de algo que puede ocurrir en nuestro país, que no es una decisión realmente de autoridades, ni siquiera de seres humanos. Estamos expuestos en este momento a las condiciones del clima que parecen ser extremas. Lo estamos escuchando justamente en este momento. Llueve de manera torrencial, de manera local, y es lo que está ocurriendo en los pueblos. Los planes a los que usted se refiere, plan B y plan C, ¿a qué se refiere específicamente? ¿Comprar, por ejemplo, maíz a México como ha ocurrido en años anteriores? En este momento todavía ese tema de traer granos de otro país es lo que está en análisis junto con el Ministerio de Economía. O sea, digamos que técnicamente en la dirección del Centro de Información Estratégica Agropecuaria no es el ámbito de mi competencia la importación de este producto, pero ya se está haciendo los análisis para que en las próximas semanas, junto a la Conreo, se pueda someter a consideración, porque las decisiones van a ir cambiando semana tras semana. Se están elevando hasta a nivel de autoridades máximas para poder tener el momento preciso de las respuestas a esas preguntas. Por supuesto. Usted es director de Información Geográfica y Gestión de Riesgos. ¿Cuál es el mayor riesgo, de acuerdo a su experiencia, que corremos los guatemaltecos con las condiciones del clima como han estado y como se prevé que estén? Recordemos de que hablar de sequía es una enfermedad silenciosa que siempre nos ha atacado. Quiero hacer mención que aunque tuvimos años de mucha lluvia los años anteriores, la sequía también hacía daño, pese a que teníamos lluvia. Correcto. Entonces digamos que sí tenemos riesgo al tema de la sequía, que puede provocar una sequía agrícola, puede ser que nos quedemos en algunos sectores con las pérdidas en cuanto a cultivos, pero recordemos que Guatemala es vulnerable. Esta lluvia, aunque es pasajera, hace daño, porque cae mucha lluvia en una sola tarde y eso también perjudica. Entonces digamos que el suelo tiene vida, y el suelo requiere pues alimento, requiere el agua, pero no en grandes cantidades como a veces cae. Entonces tenemos vulnerabilidad a la zona de sobrelluvia, tenemos vulnerabilidad a la zona donde no está lloviendo, tenemos vulnerabilidad después en noviembre a las heladas. Entonces así es como vamos teniendo, son varias vulnerabilidades. Quiero mencionar que no solamente el fenómeno del Niño, aunque esto es importante este año, por supuesto, es la única vulnerabilidad. La vulnerabilidad es conocer los sectores, conocer las temporadas, las recomendaciones no están nunca de más. Y algo que estamos trabajando como ministerio ahora es implementando acciones anticipatorias para poder prever de manera anticipada y no actuar de manera reactiva como a veces, muchas veces, pues lamentablemente tenemos costumbre, sino que la información técnica ayuda mucho a que podamos tener acciones preventivas. La información, el dar recomendaciones también es muy importante y recuerda a los agricultores lo que ellos saben hacer mejor que nosotros, ¿verdad? Por supuesto. Y muy importante el dato que usted menciona, porque en este momento está ocurriendo algo inusual o algo que no ha ocurrido en los últimos años en nuestro país. Tienen que ver la manera de solucionar a lo que está ocurriendo, pero seguramente están tomando esto ya como base, pensando en que pudiera repetirse el otro año. Recordemos que los pronósticos hablan de que todavía la secuela del fenómeno del Niño va para el 2024. O sea que esto no es de acabarse en estos meses. Tenemos todavía la inestabilidad pintada para el 2024. Quiere decir que sí, nuestros planes institucionales de respuesta ahorita se están remodelando para poder empezar a trabajar y estar previendo ya el próximo ciclo. Porque todavía la sequía, vamos a hablar 2023 y 2024 todavía de ello. Licenciado López, tenemos unos segundos más. Estamos en este momento llegando a los 22 departamentos y a cualquier parte del mundo a través de Chapín TV. Mensaje final para el sector agrícola y creo yo para la población en general respecto de lo que está ocurriendo en nuestro país y lo que pudiera ocurrir el resto del año. Pues queremos recordarles que el Ministerio de Agricultura está emitiendo boletines todas las semanas, todos los lunes y viernes a través de las redes sociales. Y estamos dando énfasis en cuanto al tema de tener las recomendaciones para las zonas de sobrelluvia, las zonas donde tenemos déficit hídrico, donde no hay mucha lluvia, y recordar que Guatemala debería ser experto en sistemas de captación de agua. Hay que aprovechar la cosecha de agua, estas lluvias pasajeras se pueden aprovechar, entonces es bueno recordar a todos a no desperdiciar el agua tampoco por muy pasajera que sea, porque la vamos a necesitar para los días que necesitemos más lluvia como lo que estamos acostumbrados a tener. Licenciado López, gracias una vez más por estar con nosotros. Amigo televidente, a usted también, por supuesto, gracias por la preferencia. Momento de la pausa y enseguida continuamos con más.